Buenos días, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y el día de hoy le vamos a hablar sobre las normas ANSI-ISA. A continuación vamos a hablar sobre una pequeña introducción a la estandarización industrial. Ok, a través del tiempo los procesos industriales han ido progresando con el fin de mejorar cada una de las operaciones en las que se requiere un grado de modernización, el cual ayuda a mantener un grado de calidad y seguridad según a la actividad a la que esté dedicada la empresa. En el ámbito de la ingeniería industrial, la estandarización de los procesos y sistemas de control va a ser fundamental, ya que este va a garantizar la eficiencia, seguridad, claridad en proyectos complejos. La norma ISA surge como un estándar internacional clave, ya que establece pautas para la representación simbólica de instrumentación y sistemas de control en diagramas industriales. Siguiente diapositiva. Los principales objetivos claves en la norma ISA. Los principales objetivos incluyen estandarizar la identificación de instrumentos, ya sean válvulas, sensores, entre otros, el cual va a ayudar a facilitar la comunicación entre los ingenieros encargados, operadores y técnicos. Además, este va a evitar errores de interpretación a la hora de hacer algún proyecto. Otro objetivo es la comunicación de mejora y la reducción de errores. Siguiente diapositiva. Sistemas de control realimentados. Para comprender las normas de la norma ANSI-ISA, se necesita conocer la base teórica de los sistemas controlados con realimentación, que estos representan a los procesos de instrumentos dentro de las normas ISA. Conceptualmente, en los sistemas de control realimentados son aquellos que regulan una relación específica entre la salida y una señal de referencia, comparando ambas y utilizando su diferencia para ajustar el funcionamiento del sistema. Siguiente diapositiva. Tenemos norma ANSI-ISA. En este documento, en el cual se trata la identificación y los símbolos de instrumentación, en donde esta norma técnica internacional va a estandarizar los símbolos, identificaciones y representaciones gráficas, desarrollado por el sistema internacional. Su principal objetivo va a ser garantizar consistencia y claridad en la documentación de procesos, facilitando la comunicación entre ingenieros, operadores y técnicos. Siguiente diapositiva. Ok, ahora les vamos a hablar sobre las aplicaciones en industria de las normas ANSI-ISA. Esta de aquí, en las industrias, esta se usa en lo que es el petróleo y gas, en la química y farmacéutica, en la generación de energía y tratamiento de aguas. Esta norma regula los símbolos gráficos para instrumentos, válvulas, sensores y controladores, en donde la identificación de letras, bien sean códigos, este va a ayudar para funciones y convenciones para dibujar líneas, señales eléctricas, neumáticas o tuberías. Por ejemplo, en las letras de identificación, las letras cuentan con un código, el cual tienen un papel importante para funciones dentro de estos sistemas, en donde la identificación funcional de los instrumentos consta de tres letras, una letra principal que puede ser variable, media o iniciadora. Gracias. Ahora me corresponde hablar sobre las letras de identificación. En los diagramas de PNID o diagramas de proceso en instrumentación, cada instrumento se representa con un código compuesto por letras. La primera letra va a representar la variable que se mide, puede ser temperatura, flujo, presión. Las letras siguientes indicarán la función que va a cumplir el instrumento, como registrar, controlar o activar alarmas. Por ejemplo, un transmisor de flujo se identificaría como FT, F de flow, que significaría flujo, y T de transmitter o transmisor. Otro caso sería un controlador de temperatura, dispuesto como TC. Un punto importante es que se recomienda usar un máximo hasta de 4 letras por grupo y evitar redundancias. También se pueden combinar funciones en un solo instrumento, como FR2 o PR4, que indicaría que es un medidor de flujo,
y de presión en el mismo lazo, ¿no? Eh, eh, Ahora vamos con una tabla que es muy importante, donde se explica cómo se construyen los códigos de identificación de instrumentos en los diagramas de proceso, ¿no? O instrumentación. Cada instrumento se representa con una combinación de letras. La primera letra siempre va a indicar la variable de medida, como antes ya se había dicho. Por ejemplo, F para flujo, T para temperatura, P para presión, E para voltaje, como se observa en la fila marcada de rojo. Luego vienen las letras secundarias que indicarían la función del instrumento. R si registra, I si indica, C si controla y T si transmite. Por ejemplo, si vemos el código FR que está marcado en el círculo verde, significa que es un instrumento que mide y registra flujo, ¿no? FR. Otro ejemplo, FIC, significa que el instrumento mide flujo, indica y controla, ¿no? Este sistema de letras permitiría identificar rápidamente qué hace cada instrumento y qué variable está asociada a cada uno, ¿no? Y es fundamental para evitar errores de interpretación, específicamente dentro de sistemas un poco más complejos. Identificación de bucle o características de identificación de bucle, ¿no? Cada bucle se controla dentro de un sistema, eh, se puede identificar de forma única con letras y números. Por ejemplo, TIC 101 representaría que un controlador indicador de temperatura en el bucle 101. La numeración puede ser en paralelo, cuando se va a usar la misma secuencia para diferentes tipos de señales, o en serie, que dado el caso de que los instrumentos se numeren secuencialmente sin importar la variable, ¿no? Cuando hay varios instrumentos con funciones similares dentro del mismo lazo, se podrían distinguir usando sufijos. Por ejemplo, si tenemos la codificación FB2A, el siguiente instrumento de la misma secuencia podría ser FB2B, ¿no? Además, los accesorios como termopozos se identifican con el mismo número del instrumento principal. Por ejemplo, TI9 o a su vez TW9. Símbolos para líneas para instrumentación, ¿no? La norma también estandariza estos símbolos usados en los diagramas. Estos símbolos representan dispositivos de medición, control, computación o a su vez visualización. Cada instrumento suele representarse con una burbuja que contiene un código. En muchos casos esta burbuja puede omitirse, dado el caso de si el símbolo ya está comunicando claramente la función, como ocurre con algunas válvulas. Otro aspecto que regula la norma es el suministro de energía o fluido a los instrumentos, que para esto existen abreviaciones específicas como AS, que sería el suministro de aire, HS, suministro hidráulico, ES, suministro eléctrico, WS, suministro de agua, o entre otros. Estos símbolos permiten saber qué fuente alimenta el instrumento y si existe purga o presión auxiliar. Esto es muy importante porque un fallo en la fuente de alimentación puede comprometer el funcionamiento del instrumento y por lo tanto la seguridad de todo el proceso. En un, en un diagrama, las líneas no solo van a conectar, sino que van a comunicar algún tipo de señal que circula. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de algunas de las que se pueden utilizar. Una línea discontinua como guiones largos puede representar una señal neumática, una línea continua con puntos es para una señal eléctrica, una línea doble representa señal hidráulica. También hay líneas especiales para tubos capilares, enlaces internos de software o conexiones mecánicas. Además, se pueden usar líneas para representar señales binarias o, en otras palabras, señales de encendido y apagado. Tanto neumáticas como eléctricas, cada tipo de línea va a estar normalizada y su correcta aplicación va a permitir entender cómo interactúan los instrumentos dentro del sistema. Ya para finalizar mi intervención, veremos algunos ejemplos de cómo se aplica esta simbología en diagrama real. Aquí tenemos en la primera imagen una función de alarma, que se muestran alarmas separadas para niveles muy altos, eh, bajos y muy bajos. Esto ayuda a los operadores a detectar rápidamente cualquier anomalía en el proceso. En la segunda imagen aparece un controlador de temperatura que indica el valor medido. Está representado por el símbolo TIC, lo que significa que va a medir temperatura
la va a indicar y también la va a controlar. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. A continuación, yo les voy a hacer más ilustrado con respecto a una caldera. Tenemos en cuenta el ejemplo combinado uno, que nos dice que este control complejo de caldera de lotes implica tanto control compartido como control lógico programable. El propósito de este diagrama es permitir una comprensión general del esquema de control y definir e identificar los componentes de conexión. Su adopción no solo optimiza los flujos de trabajo, sino que también reduce riesgos operativos y mejora la compatibilidad entre equipos de automatización, destacando así su impacto en la integración de la tecnología y la automatización. Tenemos el otro ejemplo, que es ejemplo combinado 2, que nos muestra el simbolismo simplificado y la identificación abreviada, utilizando para definir principales puntos de medición y control de diagramas. Tenemos nuestro sistema de caldera y a continuación tenemos lo que son las letras para identificación. Aquí se detallan las letras utilizadas para identificar en los diagramas, divididas en primeras letras eh, subsiguientes, indicando variables, modificaciones y sus funciones. Este vendría a ser una ficha técnica con respecto a lo que se habían hablado anteriormente. Así dicho por códigos, por letras, por números. Entonces todo tiene sus especificaciones en cuanto a esta ficha técnica. La identificación de combinación de letras comunes. Se presenta una tabla con combinaciones de letras comunes para identificar controladores, dispositivos de lectura, interruptores, alarmas y transmisores, entre otros. Aquí viene la parte también de automatización, lo cual indica, por ejemplo, en una caldera, las funciones de cada código, las funciones en qué tiempo, eh, pues eso puede funcionar dependiendo de variables de los operadores. Tenemos lo que son los símbolos generales de instrumentos o funciones. Aquí ilustramos los símbolos generales utilizados para instrumentos o funciones, incluyendo su ubicación principal y auxiliar, así como funciones compartidas en el computador. Aquí viene lo que es la programación. Tenemos los tres tipos: primaria, localización, auxiliar localización normal y field mounted. Aquí tenemos por último lo que son los sistemas generales de instrumentos o funciones. Tenemos lo que son para instrumentos o funciones, mostrando más detalles y variaciones para su aplicación en diagramas técnicos. Eh, son más, pero los más utilizados o los más comunes vendrían a ser los siguientes. Eso sería todo por mi parte. A continuación, mi compañero. Bueno, y por último tenemos los que es símbolos de cuerpos de válvulas de control y compuertas. Esto nos dice que se presentan los símbolos estandarizados para diferentes tipos de cuerpos en las válvulas de control y compuertas, especialmente para el diseño de sistemas. En esta imagen podemos ver algunos de cuerpos de válvulas que son algunos y también están diseñados para diferentes tipos de compuertas y para diferentes tipos de sistemas. En la siguiente diapositiva también vamos a encontrar los símbolos de actuadores, que estos son diagramas utilizados para representar eh, las configuraciones y funciones de un sistema, de una válvula, si se puede decir también, de una bomba. Prácticamente son utilizados en las industrias, en las empresas, pero generalmente, en gran mayoría, cierto porcentaje se utiliza más en las que son las empresas. En la siguiente diapositiva, compañero, podemos encontrar lo que son los símbolos para reguladores de válvulas y otros dispositivos auto actuados.
¿Qué significan estos? Que son diagramas que detallan para los reguladores, las válvulas y otros dispositivos actuados, cubriendo una amplia gama de componentes del control. Estos quieren decir que son un poco de que tienen que ver con un tema de chip, que son para encender y apagar los actuados. Y también son básicamente, están en las válvulas, en las bombas, en los compresores, etcétera. En la siguiente diapositiva, compañero. Y tenemos lo que son símbolos para la acción del actuador en caso de fallo de alimentación, que son los que se presentan en esta imagen que tenemos a nuestra izquierda, y que nos indican cómo se comportará un actuador en caso de una falla en el suministro de energía, garantizando la seguridad operativa. En la siguiente diapositiva vamos a tener qué son las conclusiones en sí del impacto de la norma ANSI y ISA. Tenemos que en la relevancia de la industria, esencialmente, como son las petroleras, las químicas y la energética, estas son precisas en el diseño y la documentación del sistema. Tenemos que en la optimización y reducción del riesgo, esta reduce radicalmente lo que son los riesgos operativos y mejora también la compatibilidad entre equipos de automatización. En la estandarización global, esta nos permite estandarizar las prácticas, agilizar el mantenimiento y fortalecer la seguridad en procesos industriales a nivel mundial. Cabe recalcar que también tenemos que estas normas, especialmente en las industrias, nos dan una precisión en el diseño, y su adopción no solo optimiza los flujos de trabajo, sino que también reduce los riesgos operativos y mejora la automatización. En la ingeniería industrial, la aplicación de la ANSI y la ISA ha permitido estandarizar prácticas globales, agilizar el mantenimiento de plantas y fortalecer la seguridad también de procesos industriales. Esta introducción también explora su influencia en la disciplina, respaldadas por fuentes internacionales. Y esto sería todo, ingeniero. Muchas gracias.